Hola, yo soy Yaritzi García Gómez y vamos a hablar de la historia mundial y la evolución humana visto desde la perspectiva de Karl Marx o el socialismo científico. Todo esto se va a ir desglosando en pasos que serán explicados no solamente teóricos, sino que también en una línea del tiempo. Vamos a comenzar explicando lo de la historia universal. Esta es la línea. La historia universal la vamos a explicar desde la perspectiva científica porque va a llevar lo que son los autores y cada autor con su teoría y con su método. El primer autor es Fernand Braudel, que nos va a dividir toda la historia en dos tiempos, lo que es el tiempo corto, que vendría siendo la historia, y el tiempo largo, que vendría siendo la prehistoria. Después tenemos a otro autor, que va a ser Cristóbal Celarius, que nos va a dividir la historia en tres. La primera sería Edad Antigua, la segunda Edad Media y la tercera la Edad Moderna. El segundo autor es Christian Thomsen. Christian Thomsen va a poner una nueva división en donde nos va a proponer lo que es el Paleolítico, que significa paleo, que significa viejo, y litios, que es piedra. Después nos va a proponer lo que es el Neolítico, que el Neolítico significa nuevo y litos también se traduce como piedra. Y lo que es la prehistoria también lo va a considerar. El tercero es Heather Westrop, que nos va a poner en la mitad entre el Paleolítico y el Neolítico. Va a agregar el Mesolítico, que significa entre piedras, en donde meso es entre y litos es piedra. El que sigue es Eric Hobsbawm, que nos va a proponer la edad contemporánea. El que sigue es Jean-Francois Lyotard, que nos va a proponer lo que es la edad postmoderna. Después tenemos el Renacimiento, que lo va a proponer Julio Michelet y Georges Vasari. El hombre ha tenido su evolución de acuerdo a todo, pero la evolución del hombre se ha llevado a cabo por los climas. El clima es lo que determina la vida de todas las especies del planeta, así como también determina la flora y la fauna. Otra cosa que también va a determinar las evoluciones también son los movimientos telúricos, porque por ejemplo está la falla de Rift, que ya la vamos a comenzar a ver después. Para la formación de la Tierra ha pasado ya cierto tiempo y todo ese tiempo se ha dividido en lo que son las eras geológicas, en donde cada una tiene sus características y ahorita vamos a explicar lo que son. La primera fue la era precámbrica, que abarcó desde hace 1.000 millones de años hasta 452 millones de años. Esta también era conocida como la era del caldo. En esta era no existía nada de vida vegetal, sino que era todo como flora bacteriana. La fauna propiamente dicha en el precámbrico apareció luego de la gran oxidación, cuando la atmósfera tuvo suficiente oxígeno como para sostener la vida inicial. La vida animal inicialmente era microscópica, como la fauna de Ediacara. Y esa es una imagen que representa cómo era, porque dice que en este periodo de tiempo se formó el planeta, se dio inicio a los primeros eventos geológicos y tuvo origen la vida sobre la Tierra. A pesar de su importancia, el estudio en el precámbrico es difícil,
dado que no hay casi registros fósiles y las rocas formadas en esas épocas han cambiado largamente a lo largo de miles de años en la transformación. La segunda era fue la era paleozoica, que abarcó desde hace 600 millones de años hasta 250 millones de años, que también se le conoce como la era de los invertebrados. Su nombre proviene de las voces griegas de palaio, que es viejos, y zoe, que es vida o animal, es decir, que significa vida antigua. La era inicia con la desintegración del supercontinente Panotia como consecuencia del término de la anterior era glaciar. El nivel de las aguas aumentó con el derretimiento del hielo. Este proceso arroja un número pequeño de continentes diferentes cratones. Los continentes eran Laurentia, Báltica, Siberia, Kazajstania y el supercontinente Gondwana. El clima de esta era inicia con el fin de una glaciación, por lo que se supone un lento proceso de calentamiento. Sin embargo, por el desplazamiento de los continentes hacia el sur, especialmente Gondwana, la vida a inicios del Paleozoico se hallaba circunscrita en los mares. Por eso, la flora predominante consistía en fitoplancton, algas, esponjas y bacterias fotosintéticas, y su fauna se reducía a unas pocas especies pluricelulares marinas. La tercera era fue la era mesozoica, que abarcó desde 250 millones de años hasta 60 millones de años. Su nombre significa vida intermedia, del griego meso, entre, y zoe, vida animal, ya que se encuentra entre la vida antigua y la vida nueva. Estuvo bajo el dominio de los dinosaurios, por lo que zoológicamente se le conoce como la era de los dinosaurios. Las cícadas denominaron el reino vegetal, por lo que se le conoce botánicamente como la era de las cícadas. Esta se divide en 3 periodos: el periodo Triásico, que fue hace 252.2 millones de años y culmina hace 208.5 millones de años aproximadamente. El segundo es el periodo Jurásico, que inicia hace 201.3 millones de años y culmina hace unos 152.1 millones de años. Y el periodo Cretácico, que inicia hace 145 millones de años y finaliza hace unos 66 millones de años. Esto comenzó con una tendencia seca y cálida. Los dinosaurios fueron la forma de vida predominante durante todo el Mesozoico, tanto en la tierra, el aire, el mar, y estos eran carnívoros, herbívoros, voladores, de cuello largo o raptores, veloces y largos. Y aquí pusimos una imagen. La cuarta es la era cenozoica, que va desde los 60 millones de años hasta la actualidad, que es el 2022, que ya casi termina. La era cenozoica comenzó con la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años aproximadamente. Su nombre proviene de los vocablos griegos kainos, que significa nuevo, y zoe, que es vida animal, significando así vida nueva. Durante el Cenozoico se separaron los supercontinentes de Gondwana y la Eurasia, es decir, su orientación y posición actuales. El clima del Cenozoico ha sido un enfriamiento a largo plazo. Inicialmente se debió al bloqueo solar que produjo la ceniza del evento KFG, la extinción de los dinosaurios, en la atmósfera. Posteriormente continuó debido al alejamiento de los continentes y la aparición de la corriente circumpolar en la Antártica, lo cual permitió el enfriamiento de las aguas polares. Gracias a la desaparición de los dinosaurios en el Cenozoico, la vegetación pudo expandirse y diversificarse, sobre todo durante las primeras épocas más húmedas y cálidas. Posteriormente, los bosques empezaron a ceder terrenos o zonas más secas y áridas, y así surgieron las gramíneas y las hierbas, y la presencia del ser humano influyó en el destino de muchas de estas especies, que de eso también vamos a hablar en un ratito. Y esta es una imagen de cómo comenzó el Cenozoico.
La era cenozoica está dividida en dos periodos, lo que es el periodo terciario y el periodo cuaternario. El primero es el periodo terciario. El periodo terciario va de los 60 millones al 1.8 millones de años. Este fue un periodo que inició entre 60 y 65 millones de años, cuando los dinosaurios se extinguieron, y finalizó hace 1.7 o 1.8 millones de años. Se divide en 5 épocas: el Paleoceno, de 65 a 56 millones de años, el Eoceno, de 55 a 38, el Oligoceno, de 37 a 24, el Mioceno, de 23 a 6, y el Plioceno, de 5 a 1.7 o 1.8. Durante el Terciario, los continentes empezaron a desplazarse hasta las posiciones que ocupan hoy. El paisaje fue asemejándose más o menos al que nos rodea actualmente, y las aves actuales. Los continentes prosiguieron su desplazamiento, lo que produjo cambios climáticos. Los primeros 20 millones de años fueron cálidos, hasta el punto de que había selvas tropicales cerca de los polos norte y polo sur. Los primeros mamíferos y aves se desarrollaron en un clima húmedo y caluroso. Los océanos se enfriaron alrededor de los polos y se formaron los casquetes polares. El clima se hizo más extremado y los fósiles del Terciario tienen más posibilidades de sobrevivir que los de la era de los dinosaurios, y estas son unas imágenes del periodo Terciario. Después tenemos el periodo cuaternario, que va de 1.8 hasta la actualidad, que es el 2002. En este, casi todos los grupos importantes de animales y plantas son como los actuales, pero se produce otro gran cambio. Algunos simios de África empiezan a caminar erguidos, usan herramientas, pierden el pelo y mejoran su inteligencia. Los gigantescos mamuts y otros animales van a sobrevivir a las glaciaciones. Después tenemos la historia de los climas. Este se aplica al estudio de lugares o regiones para establecer los valores meteorológicos durante el tiempo más largo posible, para establecer los distintos tipos de climas de cada región de la superficie terrestre. Y ya tenemos ahí los climas. Tenemos el clima, el antropoceno. El concepto antropoceno, del griego antropos, que significa humanos, y kainos, que significa nuevos. Esta es una época geológica propuesta por parte de la comunidad científica para suceder o reemplazar al denominado Holoceno. La época actual del periodo cuaternario en la historia terrestre, debido al significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres. El siguiente clima que tenemos es el Holoceno, del prefijo holo y del griego kaibok, que es nuevo. Esta comienza con la retirada de las últimas glaciares, y la civilización humana se desarrolla a lo largo de este periodo. La flora y la fauna no han evolucionado tanto, pero sí se han producido importantes cambios en distribución de plantas y animales como consecuencia de la acción humana. Un número considerable de grandes mamíferos, incluyendo mamuts, mastodontes, megatarios, perezosos, terrestres y gigantes, y tigres de dientes de sable, desaparecieron a finales del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, principalmente en Norteamérica, que estaba más o menos a 4 o 5 grados más del actual. El siguiente es el Pleistoceno, en donde su clima se caracterizó por una repetición de ciclos glaciares, llegando los hielos hasta latitudes muy bajas. En algunos lugares se estima que durante la máxima extinción del periodo glaciar, el 30% de la superficie de la Tierra estaba cubierta de hielo, y en las áreas desérticas fueron más escasas y extensas debido a la escasez de la lluvia provocada por la escasa evaporación. El siguiente clima es el Mioceno. El nombre Mioceno procede de las palabras griegas meion, que es menos, y kainos, que es nuevo, que significa menos nuevo, aludiendo a que presenta un 18% menos de invertebrados marinos modernos que el Plioceno. En Sudamérica existía una fauna diversa.
En Sudamérica existía una fauna diversa en clima más frío y seco. Las zonas de pradera se expandieron propiciando el incremento de los herbívoros. Tanto la fauna marina como la continental de la época presentó un aspecto moderno, aunque los mamíferos marinos eran un poco abundantes solo en Australia y en la aún aislada Sudamérica existía una fauna divergente. Su clima subió de forma gradual, unos 5 grados Celsius por encima de la temperatura actual. Después sigue el clima del Plioceno, que proviene de las palabras griegas pleión, que es más, y kainos, que es nuevo, y significa algo parecido a continuación de lo reciente, refiriéndose a los mamíferos, a los animales mamíferos esencialmente modernos. Entre las características del clima más importante de esta época es que se trataba de un clima estacional. Esto es, que presentan siendo dos de ellas muy marcadas. Una es en el invierno, en la que el hielo se extendía por gran parte de todo el planeta, y la otra era el verano, en donde el hielo se derretía y daba pase a paisaje y bastante áridos. El siguiente clima es el Paleoceno. Este es un neologismo que proviene del francés paleocene, derivado a su vez de las voces griegas palaios, lejano, y palai, es lejano en el tiempo antiguo primitivo, y el adjetivo kainos, reciente o nuevo, literalmente lo más antiguo primitivo de lo nuevo reciente, o el inicio o el árbol de la vida reciente. En los tiempos iniciales de esta época el clima del planeta era bastante frío y árido. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, se transformó en húmedo y cálido. El siguiente clima es el Eoceno. Es un término creado probablemente por el geólogo inglés Lyell, formado a partir del griego eos, que es aurora, y kainos, nuevo, por designar el punto de partida, como la aurora lo es el día del terciario. Durante el Eoceno las temperaturas eran más cálidas que en la actualidad. Así, los bosques templados llegaron a extenderse hasta los polos del planeta. La temperatura del océano era homogénea debido a que la Antártida y el continente australiano estaban unidos, por lo que se combinaron con las corrientes cálidas y frías de las aguas. El siguiente clima es el Oligoceno. El Oligoceno, del griego ligos y pocos y zainos, reciente, es una división de la escala temporal geológica que pertenece al periodo Daliógeno. Dentro de este, el Oligoceno ocupa el tercer y último lugar, siguiendo al Eoceno. Se caracterizó principalmente por unas temperaturas muy bajas durante toda esta época. Tanto en la Antártida como en Groenlandia se mantuvieron cubiertas de hielo y aumentando cada vez más. Ahora vamos a explicar la línea de las eras y de los climas. En esta línea solamente se va a abarcar lo que es la era cenozoica. Solamente se anotaron lo que las demás eras aquí en la esquina. También se dividió la era cenozoica en lo que es el terciario, que abarca hasta acá, y el cuaternario, que es lo último, que solamente abarca el Pleistoceno y el Holoceno, y el Antropoceno. Y ya estaban acá los climas, que el Paleoceno es hace 65 millones de años, el Eoceno hace 53 millones de años, el Holoceno hace 38 millones de años, el Mioceno hace 26 millones de años, el Plioceno hace 7 millones de años, el Pleistoceno hace 1.8, el Holoceno hace 11.500 y el Antropoceno, que es desde 1991 hasta la actualidad. Otra cosa que se tiene que explicar, que es muy importante también, son lo que fueron las glaciaciones. En concreto, fueron 4 periodos glaciaciones durante la última edad de hielo, que bautizaron como Winds, Mindel, Ries y Würm, del más antiguo al más reciente. Además, afirmaron que los 3 periodos de interglaciaciones que hubo entre ellos tuvieron un clima similar al actual.
y una duración mayor a la de las épocas del frío. El más antiguo fue Gunz, también conocido como una glaciación de Atenebra en América. Esta es la primera de las 4 glaciaciones del Pleistoceno Cuaternario, precediendo a la Mindel según la clasificación clásica de Penck y Brunker. En 1909 comenzó hace 850 millones de años y finalizó hace 600.000. La segunda es Mindel, es la segunda de las glaciaciones del Cuaternario y comenzó hace 580.000 años y terminó hace 390.000 años. La tercera es Riss, también conocida como la glaciación de Illinois en América. Es la tercera del Cuaternario, siguiendo a Mindel y procediendo a la Gur. Comenzó hace 200.000 años y finalizó hace 140.000 años. La siguiente es la Gur. Es la cuarta y última de las glaciaciones del Cuaternario y tuvo su inicio hace 110.000 años y terminó hace 10.000 años. En el Holoceno, también conocido como el periodo postglacial, es el periodo interglacial en el que nos encontramos actualmente, la Gur. También tenemos la glaciación de Wisconsin, que es hace 10.000 años hasta la actual. Se considera que comenzó hace 80.000 años y terminó hace 10.000. Este alcanzó su máximo hace 18.000 años. En este periodo la especie humana no alcanzó a extinguirse, pero se redujo intensamente las poblaciones, disminuyendo la dispersión genética original. Durante este periodo glacial, el clima terrestre se volvió muy frío, entonces las glaciaciones avanzaron más allá de los casquetes polares hasta cerca de los trópicos. En esta zona los continentes se cubrieron de hielo y se congelaron lagos, lagunas y ríos. Las glaciaciones también se tienen que ubicar en la línea. Bueno, también se ubicaron en la línea. Estas se ubicaron en la de los climas y se encuentran el del clima Plioceno y el Pleistoceno. Y ahorita voy a enseñar en dónde están ubicadas. Para comenzar está la Bilber, que fue hace 2.5 millones de años. Después sigue la Donau, que fue hace 1.8. Después sigue la Nehuasca, que fue en 1.1 millones de años. Después sigue la Kansas en el 500.000. Después sigue la Illinois en el 200.000. Y la Wisconsin, que fue la última, que está en el 10.000. Y ahí están ubicadas en la de los climas. Ahora vamos a explicar lo que es el socialismo científico, que es lo que nos dice Karl Marx, lo que él pensaba. Para empezar, su cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión que tiene el socialismo científico? Bueno, se dice que el hombre hace a la historia, por lo tanto, la historia debe de ser social. También esta se basa mucho en la economía, por eso es historia económica, como su trabajo, su dinero y su economía, y también su interacción con el trabajo. Usa mucho el material, eso conlleva la vida material y que todo objeto es material. ¿Cuál es su enfoque? Su lógica es el positivismo, que no busca cambiar, sino que busca construir y comprobar los hechos mediante objetos y documentos que lo comprueben. Lo que sigue es su estructura. Este consta de dos, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. El materialismo histórico es una nueva visión en la historia. Sus modos de producción, y los modos de producción son los tipos de trabajos en los que ha tenido el hombre o a lo que se ha dedicado, que son el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Ahí nos falta una que es el comunismo, pero el comunismo hasta ahorita se ha quedado como un ideal, como de algo que va a pasar, pero es algo a lo que aún no llegamos. Después está el materialismo dialéctico. Esta es la forma de pensar en cada modo de producción. Cada modo de producción determina tu forma de pensar.
Eso quiere decir que los del comunismo primitivo no van a pensar igual que los del esclavismo, ni mucho menos el socialismo, ni nada. Cada uno tiene su forma de pensar. También se dice que la vida material determina la forma de pensar, interactuar, vida material, económica y social. También el modo de producción determina la vida del hombre y de su existencia. En el materialismo dialéctico también hay como unos conceptos para saber cuál es lo que serían lo religioso, lo político, lo militar. Ahora voy a explicar los modos de producción, cada uno con su explicación y con su imagen representativa. Se dice que la historia debe la primera es la comunidad primitiva. La comunidad primitiva remite a las primeras sociedades humanas. De acuerdo con el concepto de Marx, la base de sus relaciones de producción era la propiedad colectiva de cada comunidad sobre los medios de producción, tipo de propiedad que correspondía a las fuerzas productivas primitivas sin desarrollar, y ahí está la imagen representativa. La siguiente es el esclavismo. El modo de producción de esclavismo es la fuerza de trabajo a la que está sometida la esclavitud, es decir, esta no es propiedad de los trabajadores, que por tanto no tienen que ser retribuidos. Los propietarios del modo de producción capitalista poseen, al menos, fuerza de trabajo y han de ser retribuidos con el salario. El que sigue es el feudalismo. El feudalismo tuvo, de acuerdo con Lenin, como rasgos fundamentales una economía rural, el pago de tributo del campesino al señor y la concesión de los medios de producción y de la tierra por parte del señor al campesino, y que el desarrollo tecnológico está ilimitado. Y pues todos los modos de producción tienen ahí su imagen representativa. El siguiente es el capitalismo. El modo de producción capitalista se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, la extracción de la plusvalía creada en la producción por una clase de propietarios privados, referidos como la explotación, trabajo asalariado y la distribución tanto de bienes de capital y consumo. El siguiente modo de producción es el socialismo. El socialismo es una corriente filosófica, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Y ahí podemos ver igual la imagen alusiva. El siguiente es el comunismo. Este es un modo de producción de los bienes materiales basados en la propiedad comunista de todo el pueblo sobre los medios de producción en fuerzas productivas desarrolladas unilateralmente que aseguran la abundancia de bienes de consumo y distribución según las necesidades. Y también está la imagen. Ahorita en la línea voy a explicar que el comunismo solamente ha sido como un ideal de lo que podría ser, pero que actualmente aún no alcanzamos. Después tenemos la línea del socialismo científico, en donde comienza con la vida arbórea. Ya en el 6 millones comienza el comunismo primitivo, y aquí tenemos la imagen alusiva al comunismo. En el 8000 comienza el esclavismo. Y aquí hay más cosas que agregamos, pero estas ahorita las voy a ir explicando conforme vaya avanzando. Después está el feudalismo, que es del 300 después de Cristo. Después el capitalismo aparece en el 1501. El capitalismo aún no termina, sigue. Después aparece el socialismo en 1917, y de igual manera sigue. Y por último tenemos el comunismo primitivo, que es algo que ya no marcamos porque realmente todavía no llegamos al comunismo primitivo, sino que solamente ha sido como un ideal. Es por eso que se encuentra afuera de esta línea, porque todavía no Ahora llegamos. vamos a hablar de los géneros humanos y de socialismo científico, y también vamos a hablar como algunas características, ¿no? La evolución humana se entiende por el largo proceso de cambio
y presta atención a este cambio, que se produjo en la historia a partir de un ancestro común primate, a partir del cual derivó nuestra especie a lo que hoy conocemos como humano moderno. Existen 6 tipos de géneros diferentes, comenzando por el homínido, que fue el primero, el segundo fue el tropo, el tercero fue el pithecus, el cuarto el homo, el quinto fue el neandertal y el último es el Homo sapiens. Ahorita vamos a explicar cómo están, hicimos una línea del tiempo en donde los anotamos y vamos a decir también algunas características como su clima, su flora, su fauna y sus características de acuerdo a su socialismo científico. El primer género del que vamos a hablar es el homínido, que su nombre significa primate sin cola. Este va a abarcar desde el 13 millones hasta el último, que terminó en el 2.5 millones de años. Los homínidos, como ya se dijo, son primates sin cola. Este fue arborícola y era pequeñito, medía entre 50 y 90 centímetros. Estos habitaron principalmente en el periodo Mioceno, periodo en el que empezaron a dominar plantas herbáceas y de otro tamaño, de tamaños pequeños, que son más resistentes a periodos de sequía. Ellos habitaron en el bosque monzónico y pues ahí tenemos la imagen. Vivió la megaflora y la megafauna. En animales predominaron los mamíferos y estos ya fueron bípedos. Ahora vamos a hablar de su socialismo científico, comenzando con el materialismo histórico, que como ya lo dijimos son las formas de producción o el trabajo que ellos tenían. Bueno, este fue el primer género humano y este no conocía las formas de producción porque no existía la economía, no había como una moneda o algo que los hiciera que funcionara la economía, ¿no? Estos tenían su instinto de supervivencia y comían frutas y arbustos. Ellos vivían en las copas de los árboles y cuando escaseaba su alimento se iban para otro lado para obtener más alimento. Entonces ellos eran nómadas, cada que se les terminaba la comida en un lugar, se iban para otro. Ahora vamos a hablar de su materialismo dialéctico desde todos los conceptos. Bueno, en lo social, ellos vivían en árboles en donde había grupos pequeños entre 10 y 20 hombres. Había grupos de defensa, grupos de reproducción y de enseñanza para las crías. Como lo político, aquí no era como que todos elegían, sino que agarraban al hombre más fuerte y ese era el que iba a ser el jefe del grupo. En su organización militar no tenían una como tal, pero cuando había peleas en los nómadas, así entre ellos, siempre ganaban los que eran los más fuertes. En lo religioso, ellos todavía no practicaban nada de lo religioso, ni tenían ideologías, o aún no se tienen registros. Y en lo cultural, para ellos algo que era muy importante era mantener siempre a las crías seguras y pues siempre las defendían. Y ya aquí tenemos en dónde está marcada la línea de los homínidos, que es la color café. Tenemos acá también la imagen representativa de los homínidos, que es la que se presentó hace un ratito. Marcamos también cómo fueron sus especies, que también en el video ya se mostraron, pero no se mencionaron. Esta se encontraba en la vida arbórea y en el comunismo primitivo. Los climas que abarcaba fueron el Mioceno y un poquito del Plioceno. También se marcaron en un planisferio, en donde están marcados de color café. Se puede ver que están más o menos en este continente, que es el africano. Otra cosa que es muy importante mencionar es que los homínidos vivieron en el comunismo primitivo. El segundo género fueron los tropos, que su nombre significa al lado del hombre. Era la propiedad colectiva. Y pues esa es la imagen que se tiene representativa de los tropos. Ahora vamos a hablar de los tropos. Ahí se muestran todas sus especies primitivas sin desarrollar, y se puede ver que ya están organizadas. Una economía. Ahora sus características.
Los tropos vivieron en su mayoría en el clima que es el Plioceno. Ahorita lo vamos a mostrar con comparación con la línea. La flora que vivieron fue que el clima ya era más frío y seco y redujo las plantas tropicales a la línea ecuatorial. Ahora, la fauna, a ellos les tocó la megafauna. Y otra característica es que su altura ya era entre 1 y 1.5 metros para las especies gráciles, alcanzándose 1.5 en las especies robustas. Estos también comenzaron en el bosque tropical monzónico. Se agregó una imagen ahí de lo que fue la megafauna. Ahora vamos a hablar de su materialismo histórico. Este género tampoco vivió en alguna forma de producción. Ellos también comían árboles, arbustos o frutas. Procuraban siempre a su pareja o sus crías también. Lo que les dejó este género, que ha sido una de las revoluciones, que fueron los primeros en descender de los árboles y continuar el proceso del bipedismo, que es una revolución, pero de esas vamos a hablar ahorita. Ahora, el materialismo dialéctico desde los conceptos. En lo social, estos ya se organizaban en grupos sociales y de igual manera se preocupaban mucho por las crías, también para defensa y para reproducción. Ahora, en lo político, cada grupo era dirigido por el que fuera más fuerte, más grande, más veloz, porque ellos ya buscaban comida en más lados, como que se abrieron las puertas, como decidieron descender de los árboles y comenzaron a caminar y pues entonces ya comenzaban a moverse más. Ahora en lo militar, se agruparon para defenderse entre ellos mismos cuando había peleas por las comidas. En lo religioso, no se sabe si practicaban algún culto o religión. Ahora en lo cultural, algo que dejaron que fue muy importante fue que comenzaron a bajar de los árboles y a caminar en dos pies, por lo cual continuaron con el bipedismo. Ahora podemos ver aquí la línea de los tropos, en donde se agregaron también la imagen. Otra cosa importante fue que comenzaron el consumo de la carne. Los tropos vivieron también en el comunismo primitivo. Si agarramos esta línea y la subimos, vamos a darnos cuenta de que se encuentra en el comunismo primitivo. Por lo tanto, seguía dominando el más fuerte. Estos vivieron en el Pleistoceno. De igual manera, si agarramos y lo subimos, nos va a llevar al clima del Plioceno o el Pleistoceno. El siguiente género fueron los pitecos, que significa monos del sur, que está también la imagen representativa, porque algo que representaba mucho a los pitecos fue que eran carroñeros. Bueno, era muy cerquita de los En esta imagen se pueden ver también todas sus especies, en donde muchos que son como los más representativos son el Australopithecus, el Australopithecus robustus, Boisseis, el Garni. La mayoría son de África. Los Australopithecus es el tercer género humano y vivió en los periodos del Pleistoceno y el Plioceno. Este sufrió grandes periodos de glaciaciones y de hielos, así como las temperaturas cálidas. De la flora les tocó las plantas que más proliferaron en este periodo, fueron los pastizales, y de la fauna los mamíferos se expandieron por gran cantidad en ambientes diferentes. Ahora vamos a hablar del materialismo histórico. Según Karl Marx, este género se encuentra dentro de lo que casi clasifica como la comunidad primitiva. Esos aún no tenían idea de lo que sería la economía y como vivían en nómadas, también algo que los caracteriza son, como ya dije, que son carroñeros y comenzaron el consumo de la carne. Ahora, su materialismo dialéctico. En lo social, estos viven en pequeños grupos en donde cada uno tiene su propia tarea a hacer, juntos se iban a cazar y estaban divididos de acuerdo a su sexo, a su edad o a su fuerza, aunque generalmente había más relaciones entre el género del hombre, su lenguaje fue semiótico y usaban herramientas. Ahora en lo político, el grupo era denominado por el más fuerte o el más sano. En lo militar, defendían a las hembras de la manada y también se organizaban para ir a cazar o defenderse de los animales. En lo religioso, en esta comenzaron a creer en que todo se basaba en la naturaleza, pero solamente algunos, no era como que todos ya creían eso, porque algunos no. Los más antiguos no. Ahora, en lo cultural, este género ya cuidaba a sus enfermos y ya comenzaban a enterrar a sus muertos o comenzar con la sepultura que se les da.
Ahora, aquí está la línea de los Pithecus. Aquí se encuentra la imagen que los caracteriza como carroñeros. Agregamos acá todas sus especies y están todas marcadas. El último fue el Australopithecus robustus, que va de hace 2 millones hasta 1.5 millones. Y de igual manera, si la subimos, nos va a dar que estaba en la comunidad primitiva y que su clima... El género que sigue es el Homo. Homo significa hombre. Y ahorita vamos a explicar sus características, porque algo que fue muy importante fue que comenzaron a dominar el fuego, lo cual es la tercera revolución. Ahí estaban marcados. Ahora, las características del Homo es que habitó en el periodo del Pleistoceno y el clima era igual o más cálido que los días de hoy. En la flora, la vida de las plantas en esta época prosperó bastante a pesar de las limitaciones por las glaciaciones. Hubo varios tipos de biomas restringidos a ciertas zonas, tales como las tundras, bosques de coníferas, musgos y helechos, también conocido como periodo de megaflora durante los periodos de los mamíferos. Y también se muestran todas las especies de los Homo, que pues sí son varias. Ahora, su materialismo histórico. Este es considerado el género anterior al que está actualmente. Según Mars, estos seguían viviendo en la comunidad primitiva y por eso se seguía predominando el más fuerte de los grupos. Tuvo avances muy importantes, pues fueron los primeros en dominar el fuego y fueron también los que ya comenzaban a vivir en comunidades más grandes. Ahora, su materialismo dialéctico. En lo social, estos vivían en la sabana tropical y ya eran omnívoros y carroñeros, y ya después se volvería cazador, ya con los últimos géneros. Y en lo político, ya vivían en grupos más numerosos y comenzaban a refugiarse en las cuevas apenas. Y bueno, es que las cuevas solamente fueron como las últimas especies. Ya el siguiente género ya es el que se caracteriza por las cuevas. Ahora, en lo militar, se organizaban muchísimo para irse a lo que es la caza, porque igual se dice que ya eran cazadores a los últimos géneros. En lo religioso, ya comenzaban en este género, todas las especies ya seguían cultos a todo lo relacionado con la naturaleza. En lo cultural, estos desarrollaron lazos entre otros grupos para después organizarse en clanes. De igual manera tenemos acá la línea de los Homo, en donde tenemos las imágenes representativas que ya se presentaron en el documento. También se agregaron aquí todos los géneros que hubo. También si lo subimos, podemos darnos cuenta de que todavía están en el comunismo primitivo. Y también el clima que abarcan, que sigue siendo el Pleistoceno. El siguiente género que existió fueron los Neandertal, que su nombre significa hombre del valle o Nearden. Aquí se pusieron también todos los tipos que hubo y los lugares en donde estuvieron habitando. También se pusieron las características y su hábitat. Este género vivió en el Pleistoceno, que se caracteriza por los ciclos de glaciaciones y desglaciaciones. En la flora hubo varios tipos de biomas, básicamente los mencionados en el anterior género humano, restringidos a ciertas áreas, de tal manera que las plantas que se desarrollaron fueron las propias de cada bioma. En la fauna, vivió en su máximo esplendor los mamíferos, como el mamut mastodonte. Su característica principal era su gran tamaño. Ahora, su materialismo histórico. Según Karl Marx, se sigue encontrando en el comunismo primitivo para los principales géneros, pero tampoco existió la economía. Pero casi en los géneros finales ya comenzaba la economía por medio de los trueques, o sea, el intercambio de cosas. Lo que intercambiaban podía ser herramienta o carne de lo que ellos ya cazaban. Ahora, en lo político, estos ya estaban organizados en grupos que eran de regular tamaño, en donde su jefe era el más joven,
pero no solamente tenía que ser el más joven, sino que también tenía que ser el más fuerte de toda la manada. Ahora, en lo militar, estos ya se dedicaban a la caza oficialmente y entonces se organizaban en grupos para poder cazar y generalmente lo que cazaban pues eran los mamuts. Ahora, en lo religioso seguían creyendo igual, rindiendo culto a la naturaleza. Y en lo cultural, este género ya comenzaba con las pinturas rupestres en las cuevas en las que vivían. Incluso se han encontrado casos en huesos. También se encuentra la línea de los neandertales, que es la que está acá en color azul. Igual están pegados todos sus géneros. Y está pegada la imagen representativa. Acá se puede ver también que está en el comunismo primitivo. Ahora vamos con el último género, que fue el Hombre sapiens, que significa hombre sabio. De este género solamente tenemos 3 especies. Ahora de sus características. Este es el género que vivió en el Holoceno y el Antropoceno. Las plantas que mayor distribución tienen a nivel global son aquellas que se encuentran en las selvas húmedas en regiones más cercanas al Ecuador. Se presume que la temperatura media de la superficie de la Tierra durante el Holoceno ha estado entre 14 y 15 grados, a excepción de algunos periodos cortos de enfriamiento brusco hace 8.200.000 años a nivel global. Las oscilaciones han sido del orden entre 1 grado Celsius y 2 grados Celsius. En la flora se han experimentado extinciones de animales y plantas a consecuencia de la acción del ser humano. En las regiones del trópico más cercanas al Ecuador son aquellas donde se encuentra mayor cantidad de selvas húmedas que tienen abundancia de plantas y una gran biodiversidad. Las zonas más cercanas a los polos cambian mucho, puesto que las plantas son frondosas y humedad de las selvas dan paso a otro tipo de árboles que están adaptándose a temperaturas más bajas todavía. Ahora, en la fauna, en el Holoceno se han extinguido varias especies humanas a causa de las acciones humanas, a lo que muchos científicos dicen que es más grave que las especies se estén extinguiendo por los hombres que por la naturaleza. Y ya hay también algunas imágenes de los climas y de su hábitat. Ahora vamos a hablar de su socialismo científico. Lo primero vamos a hablar de su materialismo histórico, que son sus formas de producción. El hombre sabio ya ha entrado en 5 formas de producción, en lo que serían el feudalismo, el capitalismo, socialismo y el comunismo, pero como ya se mencionó varias veces, todavía no podemos entrar al comunismo porque solamente es un ideal. Ahora, su materialismo dialéctico en lo social. Hay organizaciones muy grandes, estamos en una sociedad jerarquizada y sumamente desigual, debido a las clases sociales, además de que incluyen factores como el tipo de discriminación. En lo político, todo el mundo está dividido en territorios que son los países y cada país tiene su propia organización política. Hay 2 tipos de gobierno actualmente, los primeros que son donde los elige el pueblo, que sería con la democracia, y otros en donde siguen el poder con la descendencia de los reyes, los cuales son puestos en el derecho divino. En lo militar, cada país tiene sus ejércitos. Estos tienen como objetivo seguir conquistando territorios para hacer crecer sus riquezas de acuerdo al país. En lo religioso, actualmente existen varias sectas y religiones en donde cada uno tiene sus propios dioses. Hay infinidad de sectas y religiones y también influye el lugar en donde se encuentren, porque muchas veces lo religioso se va transmitiendo de generación en generación. Ahora en lo cultural, casi todas las conductas de los hombres son objetos de estudio, en donde también existen muchísimas artes como lo son la pintura, la literatura, la danza, la música y la arquitectura, y desde el siglo XX, que es en donde se inventó, también ha sido el cine.
El Homo sapiens es el último género que está en la línea donde están sus imágenes. La primera especie fue el Homo sapiens hidalgo, y esa es su imagen. El segundo fue el Homo sapiens sapiens, que es su imagen, que algo representativo de esa especie fue las pinturas rupestres. Y el último, que es el Cro-Magnon, y acá tenemos la línea. Como podemos ver, nosotros seguimos siendo el género de los Homo sapiens. Ahora, a nosotros nos tocó vivir todos los que son los modos de producción que nos propone Karl Marx, lo que son el esclavismo, el feudalismo, el socialismo, el capitalismo y al que ya se mencionó que todavía no llegamos, el comunismo. También nosotros estamos en el clima del Holoceno y del Antropoceno. Ahora vamos a hablar de las construcciones megalíticas. El adjetivo megalítico describe tales estructuras cuya construcción se realizó con un sistema de enclavamiento que no utiliza mortero ni cemento. Ha sido empleado para describir edificios construidos por pueblos de diferentes partes del mundo y cada una con épocas distintas. La primera estructura son los dolmen, que es una cámara formada por piedras verticales tapadas por losas horizontales a modo de forma de mesa. Su función era sepulcral. Estaban por lo general orientadas hacia el este. Los cuerpos eran enterrados en forma fetal con las cabezas mirando al este, mirando al amanecer, señal de renovación de la vida. Hay ocasiones que los dólmenes son rodeados por un círculo de piedras denominados peristalito. El hecho de estas construcciones demuestra un grado de coordinación, planificación, jerarquía y liderazgo importante dentro de estas sociedades. Estos restos han sido frecuentemente saqueados. Existía la creencia de que en su interior había tesoros. Los siguientes son los cromlech. Lo comúnmente conocido como cromlech es el cromlech pirenaico. Es un círculo de piedras, muchas veces es el centro albergan una pequeña cámara funeraria hecha de piedras pequeñas, cistas. Estas cámaras recibían las cenizas de los difuntos. La incineración tenía un carácter ritual. El humo resultante de la cremación era utilizado para volver al mundo de donde se había venido. Esta incineración nunca se hacía en el mismo enterramiento. El círculo delimita un recinto sagrado y separa los mundos de los vivos y de los muertos. Se encuentran en lugares de pistas pastoriles. Siempre son impresionantes vistas. Si bien aparecen también en sitios menos privilegiados, lo que hace suponer que existía un componente de jerarquía social. La costumbre entre los pastores de pararse a rezar por el alma de los gentiles al pasar cerca del cromlech. La tercera construcción son los menhir, que menk es piedra y hir es larga. La etimología de la palabra los describe claramente. Se encuentran o hincados en la tierra o tumbados. No se sabe con certeza cuál era su fin. Mojones, monumentos fálicos de la fertilidad, los moais de la isla Pascua tenían, entre otros, este significado, y funciones rituales son las posibilidades. Muchos de los que están tumbados en el suelo tienen orientación al este, así que tampoco se descarta la utilización ritual. Se han encontrado en estas últimas esquirlas sobrantes del proceso del tallado, así que probablemente nunca fueron pensados para estar en posición vertical. La mayoría se encuentran en líneas de cresta y muchas veces asociados a los cromlech. Acá tenemos más imágenes, por ejemplo el menhir, que fue en el año del 4200 al 2900 a.C., el dolmen, que fue en el Neolítico y la Edad de Bronce, entre hace 6000 y 3000 años, el cromlech, que del 3500 al 2000 a.C., y en las demás son las mismas construcciones, pero pusimos la ubicación en donde se encuentran. Estas son también más construcciones megalíticas y en qué años se encuentran. Estas ahorita las vamos a buscar en la línea. Ya se explicó la función y ya se dijeron los años, y ya ahorita vamos a explicar en dónde están en las líneas. Estas construcciones se pusieron en la línea de los modos de producción porque pues era un trabajo que hicieron las antiguas civilizaciones.
encontramos que el dolmen, como ya se mencionó, va del 6000 al hace 3000 años, y aquí está la imagen del dolmen. También está el cromlech, que va del 3500 al 2000, y igual aquí está la imagen. También está el menhir de este lado, que va desde el 4200 hasta el 3500. Ahora vamos a hablar también de las civilizaciones antiguas. Para comenzar tenemos las de la media luna fértil. La primera es la civilización egipcia, que su significado es tierra negra. El uso: las pirámides son grandes tumbas que los faraones mandaron a construir para disfrutar de la vida eterna tras su muerte. Por una parte servían para resguardar la cámara funeraria, decorada con jeroglíficos de la intemperie y del paso de los años. Por otra, como te puedes imaginar, los tesoros con que enterraban al faraón tenían un valor incalculable, así que las pirámides protegían los numerosos objetos del valor de los saqueadores de las tumbas. Y la más importante es Keops, que es conocida también como la Gran Pirámide de Giza. Keops, Khufu, es la pirámide más grande, además de las más importantes de todas. Cuenta con una altura de 140 metros y se erige sobre una enorme base de 230 metros, que es casi 1 kilómetro de perímetro. Esta fue construida por órdenes de uno de los más famosos faraones, que es Keops, el tercero de la cuarta dinastía, hijo de Senefru y la reina Hatepres, y padre de Kefren, quien también realizó la construcción de una gran pirámide. La pirámide se construyó bajo la supervisión de Iminu, el arquitecto del rey. La siguiente civilización que tenemos es la de Mesopotamia, que significa tierra entre ríos. Y la que tenemos es el palacio del rey Nabucodonosor, que es Sigurat. El uso es: el gran palacio estaba situado al oeste de la puerta de Itzar. Estaba estructurado en torno a 4 patrios principales, recordando a los palacios asirios. Formaba un gran trapecio de 322 por 190 metros, se extendía entre la vía procesional y un enorme bastión amurallado que lo protegía del cauce fluvial. El salón del trono, lugar para las audiencias públicas del rey, se encontraba en la zona central, abierto al tercer patio. La sala también estaba decorada con ladrillos esmaltados. Siguiente civilización es la fenicia, que significa púrpuras o rojos. La ciudad se dividía en 2 partes: la vieja Tiro, en tierra firme, y la nueva Tiro, situada en una pequeña isla apenas a 1 kilómetro de distancia de la costa, como el resto de las ciudades fenicias. El Tiro estuvo dedicado al comercio marítimo y llegó a ser de la ciudad más importante de todo el Mediterráneo. Fue famosa por la producción de las púrpuras tiria, un tinte exclusivo que en muchas culturas de la antigüedad solo lo usaban las élites o la nobleza, y la construcción más representativa es la ciudad de Tiro. Siguiente es la civilización hebrea, que significa hijos de Abraham, y tenemos al templo del rey Salomón. Este templo fue construido para guardar el arca de la alianza, el cofre sagrado que contenía los 10 mandamientos, la palabra de Dios del pueblo judío, y más tarde los cristianos y los musulmanes, escrita en piedra. El templo simbolizaba la residencia personal de Dios en la tierra entre su pueblo, en su ciudad elegida. Se mantuvo en pie desde la época del rey Salomón en el siglo X a.C. hasta que fue destruido por el ejército del rey Nabucodonosor de Babilonia en 586 a.C. La siguiente que tenemos es la civilización china. Bueno, vamos a hablar de las del Medio Oriente ahora. Se trata de una barrera defensiva en conjunto de varios trozos de muro que se levantaron en distintas épocas, desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVIII. La muralla china, por su parte, se construyó como método de defensa contra los ataques y las invasiones de los pueblos nómadas en las grandes estepas del norte. La siguiente tenemos a la civilización hindú, donde significa río Indo. Vamos a hablar de la gran estupa. La cámara central de las estupas es una gran cúpula hemisférica que es el hogar de muchas reliquias del señor Buda, monumentos funerarios donde tradicionalmente dicen contenerse las cenizas de Buda y sirven para rememorar el fallecimiento del predicador. Ahora vamos a hablar de las civilizaciones del occidente. Vamos a comenzar por la civilización griega,
¿Qué significa la tierra de los griegos? El uso es que fue un templo sagrado dedicado a Artemisa, la diosa virgen, consagrado a la diosa Ateneas Partenos. El Partenón es uno de los principales templos de la construcción dórica que se conservan y también el más grandioso de los monumentos creados durante la época de Pericles. Fue concebido para albergar la imagen de oro y marfil de Atenea Partenos, una colosal estatua de 12 metros de altura elaborada por Fidias. El Partenón fue erigido sobre un templo del siglo VI a.C., conocido como Hecatompenón, que fue destruido por los persas, y esta es la imagen del Partenón. La que sigue es la civilización romana, que significa fuerza. Y en esta tenemos al Coliseo, que en realidad es un anfiteatro flavio. El anfiteatro servía como centro de entretenimiento para ver obras dramáticas, circos destinados a carreras de caballos o anfiteatros para disfrutar de actividades festivas variadas. Ahora vamos a hablar de las revoluciones prehistóricas que permitieron y aceleraron el proceso de hominización. Bueno, el bipedismo, ese fue el número 1. El hábitat era boscoso y se desarrolló como un medio de traslado para la supervivencia del grupo. Con ese desarrollo, 2 patas para ver el terreno que los rodea. Posteriormente empieza a avanzar a 2 pies. Se desarrolla a finales del Mioceno, en el 5 millones de años. El 2 es el lenguaje. Hay una especulación considerable sobre las capacidades lingüísticas del Homo primitivo. Los 3 géneros más antiguos usaban el lenguaje onomatopéyico como sonidos o gruñidos, mientras que los demás usaron el lenguaje semiótico, la forma de comunicación gráfica de prácticas religiosas, aunque otros dicen que para explicar la caza en la pintura rupestre. La revolución número 3 es el dominio del fuego. Debido al cambio climático, para la protección de las bajas temperaturas y defender el grupo, tratados de alimentos, alargar las horas de luz, evitar el frío y ahuyentar a los animales. La número 4 son las estrategias de caza. El Homo erectus deja de ser carroñero y comienza a usar estrategias de caza. De la caza obtenían pieles para vestirse, huesos y propulsores para lanzar azagallas. La caza les proporcionaba la grasa para las comunicaciones entre los individuos y una transmisión de las adquisiciones culturales, cómo y dónde cazar y elaboración de útiles de caza. Y ahí podemos ver la imagen de las estrategias que usaban para la caza. La número 5 es la creación de herramientas. Esta surge con el Homo ergastes. Hubo 2 momentos clave desde la caza para facilitar tanto el momento de salir a buscar el alimento en carroña, cazando en animal, en la agricultura, cazando, y también otra vez en la agricultura, que es para agilizar la tarea de recolección y cultivo. También usaban piedras y posteriormente se usó para la creación de hacha de manos. Y ahí está la imagen. Las 5 revoluciones que ya se marcaron también están ubicadas en la línea del tiempo y las marcamos, son los azules, pedacitos azules de hojas que vemos que están marcados, los marcamos en la de los géneros. Por ejemplo, la primera revolución, que fue la del bipedismo, comenzó con los homínidos, porque ellos comenzaban a bajar, pero solamente lo usaban para cambiarse de lugares, no caminaban como tal, pero fue ahí donde comenzó. La segunda revolución, que fue el lenguaje, en donde los primeros 3 géneros usaron el lenguaje onomatopéyico y los siguientes 3 géneros el semiótico. La tercera revolución fue que ya dominaban el fuego y fue con los homos. De hecho, una de las imágenes que está con los homos pues es que están dominando el fuego para cocinar sus alimentos. La cuarta revolución, que fue también de estrategias de caza. Ellos ya comenzaban con la caza, los homos también. Pero pues como tal fueron los neandertales, aunque fueron las últimas especies de los homos. También la quinta revolución, que fueron las de la creación de las herramientas, también fue de los últimos géneros de los homos, aunque también pertenecen a la mayoría de los neandertales, así como los homo sapiens.
También se van a explicar todo lo que contiene el planisferio. Por ejemplo, es algo que ya estuvimos mostrando, pero bueno, lo vamos a mostrar otra vez, pero un poquito más explicado. Este planisferio tiene su simbología aquí, en que el homínido es de café, el tropo morado, el Pithecus es el verde, el Homo es rojo, Neandertal azul y Sapiens amarillo. Y ya están acá marcados todas las especies con un puntito. También se marcaron los lugares de las construcciones megalíticas. Otra cosa que se marcaron también fueron las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, tenemos en Italia el Coliseo, que es un anfiteatro, como ya se dijo. Tenemos también la de Grecia, el Partenón. Tenemos el Israel. Tenemos al Palacio en Irak. Tenemos el Fenicio, la ciudad de Tiro. Tenemos la muralla china. Tenemos también en India. Y tenemos la pirámide de Keops en Egipto. Y así es como quedó el mapa, el planisferio. Vamos a explicar también lo que fue la falla de Rift. Bueno, el Gran Valle de Rift es una grieta viva que se ensancha cada año. Una fisura que se estira hasta alcanzar una octava parte de la circunferencia de la Tierra y que con algunas ramificaciones discurre entre Mozambique y el Líbano. El Rift de África Oriental es un desgarro a escala litosférica en la corteza terrestre que se extiende a lo largo de varios miles de kilómetros por la parte oriental de África. Este fenómeno de rifting a gran escala es el resultado de actividad tectónica que continúa durante más de 100 millones de años. Es la región más importante del mundo para el estudio del proceso de la evolución humana, desde los homínidos más remotos hasta los primeros Homo sapiens y África Oriental. Es la cuna donde aparecieron y evolucionaron la gran mayoría de las especies de nuestro género que es hasta hoy en día. Como consecuencia de la separación ejercida por el Valle de Rift, en el este del continente el clima es más seco y en el oeste, motivo por el cual en parte de África apareció primero la sabana y luego los simios locales. Hasta entonces vivían en los árboles. Esta falla de Rift fue hace 23 millones de años. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el calendario cósmico. Tenemos acá una imagen, pero pues está en inglés. Ahorita vamos a poner una en español. Bueno, el calendario cósmico. ¿Sabías que desde el Big Bang a la fecha han pasado más de 13.500 millones de años, de los cuales la Tierra solo han existido 4.500 millones de años? Los dinosaurios 250 millones y nosotros, según los últimos registros, 250.000. Pero te podrás dar cuenta que se vuelve sumamente difícil dimensionar estos tiempos en nuestra cabeza. Por ello existe el calendario cósmico. El calendario resume miles de millones de años en 12 meses de enero a diciembre para explicar los orígenes de nuestro planeta, en donde cada año equivale a 37.8 millones de años, cada hora a 1.58 millones de años y cada segundo equivale a 438 años. Después tenemos las versiones creacionistas, en donde, las versiones creacionistas son de cómo creían las personas de antes o cómo pensaban de cómo se había creado el mundo. Existen diferentes, porque algunas son existe la griega, existe la china, y existe una Nagut. Ahorita las vamos a explicar en dónde se encuentran en la línea, porque las versiones creacionistas nos cuentan cómo ellos creen que se crearon ciertas cosas. Por ejemplo, algunas versiones creacionistas nos cuentan de cómo se creó la lluvia, de cómo se creó el sol, de cómo se creó el planeta, y muchas veces son con cosas mitológicas. Por ejemplo, varias abarcan que los dioses se pelearon, o que algún hijo del dios,
o que amor entre dioses también. Y bueno, ahorita vamos a explicar en dónde se encuentran esas versiones. Las versiones creacionistas se agregaron en la línea del tiempo de los modos de producción. Por ejemplo, tenemos acá la primera, que es la versión creacionista de Grecia, que fue en el 3000 a.C. Tenemos la Nahud, que fue en el 500 a.C. Y tenemos la China, que fue en el 3500 a.C. Así es como quedó el trabajo final. Se encuentra la historia de los climas, en donde ahí están los climas. Se encuentra la historia universal. Estas es de los modos de producción, de lo que nos propone Karl Marx. También están las líneas del tiempo de todos los géneros humanos, cada uno con sus especies y con sus imágenes. En la de los modos de producción tenemos en cómo se clasifican y tenemos también las construcciones, las versiones creacionistas y las antiguas civilizaciones ubicadas. Acá tenemos también ubicadas y el calendario cósmico, y este sería nuestro trabajo final.